Qué bendición saludarles nuevamente. En esta oportunidad les doy la cordial bienvenida a este espacio donde a través de la palabra del Señor deseamos edificar sus vidas. Mi nombre es Oseas García, para quienes tal vez aún no me conocen, y les invito también que si tienen la oportunidad puedan suscribirse a este canal. Que Dios les bendiga. Vamos a meditar en esta tarde en un tema muy interesante, una auténtica reforma, basado en 2 de Crónicas, capítulo 34, 35 hasta el capítulo 36. No lo vamos a leer todo por tiempo, pero ahí ustedes pueden encontrar toda esta historia fascinante. Una auténtica reforma. La historia afirma, estimados amigos y hermanos, que en los años 1500 existió un hombre llamado Martín Lutero, un hombre que pudo ser protagonista de una hermosa reforma. De hecho, así se le llama, reforma protestante. Este hombre que estaba metido seriamente y fuertemente en una religión que predominaba hasta ese entonces. Entonces este hombre, leyendo la Biblia, específicamente la carta a la iglesia de Roma, escrita por el apóstol Pablo en el año 57, leyendo esta carta, como insisto, en el capítulo 5, la historia dice que este hombre pudo salir de la ignorancia en la que estaba y pudo iniciar así una tremenda reforma. Inconforme de cómo llevaban las cosas la religión tradicional, él decide salir de allí y conoce así al Señor Jesucristo a través de la palabra. Y eso es lo que quiero enfatizar para iniciar. En este libro de la Biblia, en el segundo libro de Crónicas, encontramos la historia de un niño, porque inicia siendo rey como niño. De 8 años era Josías, de quien vamos a hablar esta tarde. Josías era un niño apenas cuando es instalado como rey, nuevo rey de Israel, ya que a su padre Amón lo habían asesinado. De él vamos a hablar, de cómo fue este hombre un ilustre reformador, rey además, para el pueblo de Israel, pues saca de la idolatría y de tantas cosas más al pueblo de Israel y lo vuelve al Señor. Creo que estamos necesitados de eso hoy, volvernos al Señor, nosotros, y que nuestra familia y que la gente que nos rodea pueda ser alcanzada por la gracia del Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, creo que con un hombre puede iniciarse una reforma. Esa es la primera parte de este pequeño sermón. La Biblia dice en el capítulo 34, el versículo 1 en adelante, dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Repito, una reforma puede iniciar con un solo hombre. A los 8 años de su reinado, es decir, a los 16 años de edad, la Biblia nos enseña que Josías comenzó a buscar a Dios. Y a los 20 años, como recientemente leímos, inició la reforma de una nación sufrida, porque estaba llena, atestada de pecado, hundida en la idolatría. Una renovación espiritual siempre va a ser el inicio de una reforma. Nosotros por años hemos estudiado la Biblia, también hemos estudiado a grandes reformadores de la iglesia evangélica,
Y creo que nos hemos quedado un tanto con la historia. Creo que nos hemos quedado nada más con el conocimiento. Y es un llamado que el Señor nos está haciendo en este tiempo a de verdad que exista en nosotros una renovación espiritual. Démonos cuenta de lo que finalmente Josías hizo, ya lo vamos a terminar de ver. Pero ¿cómo fue el inicio? Fue una renovación espiritual que empezó en un niño o en un adolescente apenas. A los 16 años empezó a buscar del Señor. La pregunta es, para poder iniciar acá, ¿qué están haciendo nuestros jóvenes de 16 años hoy? No vamos a ahondar en el tema. O mejor aún, ¿qué estamos haciendo nosotros, los de 30, 40, 50 años de edad? Que queremos y anhelamos y soñamos con un avivamiento en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia o en nuestra comunidad o en nuestra nación. ¿Qué estamos haciendo? ¿De verdad estamos buscando al Señor? Creo que es la primera pregunta que debemos de responder para poder empezar a pensar, poder pensar seriamente en una reforma para nuestras vidas. Si una renovación espiritual sacudiera a las personas hoy, transformándolas por la palabra y el poder del Espíritu Santo, estoy convencido que desaparecerían los temores, la ansiedad, esas confusiones que hay en el ser humano, en la misma iglesia evangélica del tiempo de hoy. Dudas, incertidumbre, falta de fe, inconsistencia, etc. Es porque definitivamente necesitamos una renovación espiritual. Josías eliminó las imágenes de acera, los santuarios construidos en los lugares altos, los ídolos y estatuas de metal fundido en el reino del sur, y posteriormente lo termina haciendo también en el reino del norte. Recordamos por la historia que fue un rey que, habían dos reyes, siempre hubo un rey desde el tiempo de Roboam, un rey para el reino del sur y un rey para el reino del norte, y nadie se metía. De hecho, por mucho tiempo fueron enemigos, pero este hombre, por la necesidad que había y porque también el reino del norte ya no tenía un rey y habían sufrido ya la cautividad, sin embargo había mucha necesidad, todavía había mucha idolatría, se mete al reino del norte y logra también convertir y empezar una reforma maravillosa en estos lugares. Sin embargo, necesitamos siempre del trabajo de un equipo. Siempre vamos a necesitar el trabajo de personas que estén a nuestro lado. Puedo referirme a pastores, a ministros, evangelistas, misioneros, líderes locales de las iglesias, padres de familia, que necesitamos una reforma espiritual o de manera integral en nuestra familia. Siempre vamos a necesitar el trabajo de un equipo a nuestro lado, hacer un trabajo en equipo. Claro que se puede iniciar. Un hombre, como dije a un principio, o una mujer puede iniciar una reforma, un avivamiento. Un hombre o una mujer puesta por Dios con una renovación espiritual como la que estamos viendo en Josías, como la que hemos visto en los hombres de la Biblia, como la que hemos visto en grandes hombres y mujeres que han bendecido la historia de la iglesia cristiana evangélica hasta nuestros días. El Señor quiere algo con nosotros. Sin embargo, insisto, existe la importancia de un equipo de trabajo. Y quiero mencionarles rápidamente cuál era el equipo de trabajo o quiénes eran las personas que conformaban el equipo de trabajo de Josías. Encabezados por él, seguía Safán, que era su escriba. Maasías era el gobernador. Hilcías era el sumo sacerdote. Joacás, o Joa, como se le conoce también, era canciller. Estaban los levitas, estaban los mayordomos que trabajaban en la obra del templo, y estaban también los trabajadores de obra civil, que era un grupo de personas aparte que estaban trabajando todos en el templo. Por último, y no menos importante, también cabe mencionar acá como parte fundamental de todo este mover a Hulda, una mujer profetisa que es poderosamente usada por Dios para advertir al pueblo, para dar una profecía para el pueblo y también darle una profecía favorable al rey Josías. Entonces, existió la reparación del templo, ya que
tanto el gobernador como también Joacás, el canciller, se dedicaron a recoger o a recaudar ofrendas en todas las tribus que finalmente fueron llevadas al templo. Cuando finalmente se iba a utilizar el dinero que se había recaudado para la modificación del templo, encuentran el libro de la ley. Este equipo de trabajo, estos hombres que estaban metidos en el trabajo en la obra del Señor, encabezado por Josías, repito, la ley de Moisés fue descubierta. Pocas copias existían y esta estaba perdida por algún tiempo. El escriba leyó el libro. Entonces Josías, dice la palabra del Señor, que también rasga sus vestidos. Antes de esto quiero mencionar también que el versículo 12 del capítulo 34 nos menciona que estas personas que trabajaban en el templo, los de obra civil, eran personas que dice literalmente, eran estos hombres procedieron con fidelidad en toda la obra. Mire qué interesante el versículo 12. Cada una de estas personas que formaban parte del equipo de trabajo de Josías procedieron con fidelidad en la obra. Es que todo estaba sintonizado. Y creo que como parte de un avivamiento, parte de una reforma, debemos de estar en sintonía el equipo de trabajo que necesitamos para lo que el Señor nos va a llamar a hacer para el beneficio de su obra. Debemos de estar rodeados con gente que esté en sintonía con nosotros, gente que nos apoye, gente que se desgaste por la causa del Señor, y con la ayuda del Señor vamos a lograr maravillas. Finalmente, para terminar esta segunda parte, el escriba leyó el libro y Josías lo estaba escuchando. La escritura nos indica que Josías rasga sus vestidos, y aquí encuentro un ejemplo de un líder sin igual, como lo fue Josías. Rasgar su ropa significaba pesar, humillación, porque su pueblo se había apartado de Dios y había pecado gravemente. El regreso a la palabra de Dios es lo que trae una verdadera renovación. ¿Por qué hoy no experimentamos renovación? Sencillo, porque la palabra no ha sido aún descubierta en nuestras vidas, porque lo hemos descuidado. Nuestra generación está o ha descuidado la palabra del Señor. Hemos tratado de aplicar gran variedad de métodos para nuestro crecimiento integral. Es más fácil seguir y creer decretos de un apóstol, de un pastor, que creer la misma palabra del Señor. Y eso es un gran daño que se le está haciendo a la iglesia de este tiempo. Es más fácil obedecer a los sueños que se nos cuentan o sueños que tenemos que no tienen nada que ver con una revelación de parte de Dios, que creer la misma palabra. ¿Cuál es la gran diferencia del tiempo de Josías, del tiempo de Esdras, del tiempo de los apóstoles, por ejemplo, de la iglesia primitiva, de los avivamientos recientes que hemos vivido? Es que nosotros hemos descuidado la palabra. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, escuchamos de las personas, de los cristianos decir, deseo ir a la iglesia porque deseo ir a cantar, deseo irme a gozar. Yo no tengo nada en contra de la música, nada en contra de la alabanza, pero creo que en este tiempo de cuarentena ni siquiera hemos dedicado el tiempo para escudriñar la palabra fervorosamente, apasionadamente, para descubrir lo que el Señor quiere hablarnos, porque tenemos comezón de escuchar lo que dice fulano de tal y creer esos decretos, pseudo decretos que muchos profetas o pseudo profetas están diciendo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude de verdad, y que nosotros podamos volvernos a la palabra, vivir la palabra. En ella vamos a encontrar lo que el Señor quiere decirnos a nosotros, a nuestra familia, a la iglesia, a la comunidad con la que convivimos. Número 3, la entrega de todo un pueblo. Vimos primero que con un hombre basta para iniciar una reforma. Vimos de segundo que la importancia de tener un equipo que esté a nuestro alrededor, un buen equipo de trabajo. Y por último, quiero hablar también de la necesidad de la entrega de todo un pueblo, aunque la entrega de este pueblo de Israel
se ve reflejada gracias a la labor del equipo de trabajo y gracias a la labor del líder, el rey Josías. Los versículos 29 y 31 relatan que el rey reunió a hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, levitas y todo el pueblo. Dice, hizo delante del Señor pacto de caminar en pos del Señor. Hoy podemos tener una renovación, pero primero debemos regresar a la palabra para ver lo que Dios, no un apóstol, para ver lo que Dios quiere de nosotros. Segundo, una entrega total y comprometida de todo el pueblo hacia Dios. Y en este tiempo, la iglesia debe de volverse al Señor. La congregación, usted que forma parte de la iglesia como líder, como miembro, aunque no tenga un liderazgo, pero creo que debemos de volvernos al Señor. No podemos congregarnos en este momento y cuando llegue el momento pues ya haremos esa parte. Pero ahora que no nos estamos congregando, creo que podemos iniciar, se puede provocar, si puedo usar esa expresión, una reforma en nuestra vida, pedir al Señor misericordia y el favor del Señor estará con nosotros. Ese es el deseo del Señor. No se puede contemporizar con los sistemas del mundo, aceptándolos sin contrastarlos con la palabra del Señor. Y al mismo tiempo pretender y creer que caminamos en una amistad con Dios. Y eso es lo que estamos viviendo. Cada persona o cada concilio tiene su forma de ver la Biblia y dicen, no, yo creo que esto es permitido hacerlo, porque no pecamos haciendo esto. Y tratamos de, como repito, contemporizar, decir, no, creo que esto es permitido. Yo he escuchado de pastores decir tantas barbaridades, de gente de algunas iglesias decir tantas barbaridades como que quieren acomodar la palabra del Señor a ciertas cosas que están defectuosas, cosas que al Señor no le agradan. Y parecemos el pueblo de Israel, que tenían baales, que tenían dioses falsos, que tenían fundiciones, que estaban hundidos en una tremenda idolatría. Y al principio de este capítulo que narra la historia de Josías, dice que el Señor se complació en este hombre porque hizo lo recto, y Dios decide qué es bueno y qué es malo. Dios fue el que separó las tinieblas de la luz. Nosotros no podemos estar queriendo polarizar algo, no podemos estar haciéndolo. Debemos de volver a la palabra y vivir una vida que de verdad agrade al Señor. Finalmente, la celebración de la Pascua, una nueva experiencia para aquella generación. La Pascua fue una Pascua sin igual. Desde los tiempos de Samuel, dice el escritor, la Pascua era simbólico de la muerte de Cristo. La nación había recuperado entonces el conocimiento de que tenían que haber una redención por los pecados, y eso necesitamos hoy. Podemos terminar mencionando lo que Dios dice de Josías en el versículo 26, 27, 28 en la boca de la profetisa Hulda. El Señor dice lo siguiente: por cuanto oíste mi palabra, tu corazón se conmovió, te humillaste delante de mí al oír mis palabras, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Wow, no sé cuándo nosotros hacemos esto. No sé si usted se pone en el lugar de Josías y se ve usted haciendo esto, escuchar la palabra de Dios, que nuestro corazón se conmueva, porque nosotros ahora pensamos que solo cuando el predicador nos llama al altar, solo cuando están los cantos de júbilo o aquellas baladas preciosas podemos recibir la presencia. Es un error que ha cometido la iglesia contemporánea. Creer que solo en medio del canto, o solo cuando se termina la prédica, o solamente cuando son los cultos de oración, que amo los cultos de oración, creemos que solo ahí se manifiesta el poder y la gloria del Señor. Pero creo que cuando un corazón se dispone a escudriñar la palabra, creo que ese es el momento más preciso, como en Hechos capítulo 10, cuando finalmente Pedro decide ir a la casa de
a la casa de este hombre que le mandó a llamar, este hombre principal, este hombre que deseaba escuchar la palabra y que hizo todo un esfuerzo, un sacrificio por tener a Pedro en su casa, porque deseaba escuchar la palabra. Me estoy refiriendo a Cornelio. Este hombre hizo lo imposible por traer a un gran hombre de Dios, y finalmente, cuando están escuchando la palabra, el capítulo 10 de Hechos dice que descendió el Espíritu de Dios y fueron bautizados por primera vez. Gentiles fueron bautizados en el poder del Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas. Entonces, hermanos, creo que necesitamos escuchar la palabra, que nuestro corazón se conmueva por la palabra, humillarnos delante de la palabra del Señor, rasgar nuestra alma delante de la palabra del Señor y llorar por la palabra del Señor. Por eso a mí me impacta esto, y con esto quiero terminar, porque Hulda, de parte de Dios, dice: Josías, vas a morir en paz, no vas a ver ninguna desgracia para el pueblo de Israel. Por cuanto humillaste tu corazón, se conmovió tu corazón, por cuanto oíste mi palabra, por cuanto rasgaste tus vestidos, por cuanto lloraste en mi presencia, yo te tengo algo maravilloso para ti. Y finalmente así muere y se cumple la palabra del Señor, porque el Señor es fiel a sus promesas. Hermanos, amigos, volvamos a la palabra. Anhelamos una reforma, anhelamos un avivamiento en nuestra vida integral. Puede ser espiritual por sobre todas las cosas, pero puede ser también familiar, económico, material, emocional. Volvámonos a Dios a través de la palabra. Tiene al alcance usted un libro, el libro de los libros, la palabra del Señor, medio por el cual podemos iniciar una reforma maravillosa para nuestras vidas y ser partícipes, si el Señor así lo permite, de un avivamiento nacional o local o personal, que es lo más importante también, para beneficio de nuestras vidas y para gloria del Señor. Oro para que esto ocurra y oro para que el Señor lo mueva, lo inquiete a poder volvernos a la palabra del Señor y poderlo honrar con todo nuestro corazón y poder así ver maravillas de parte del Señor. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Dios eterno, Dios de Josías, Dios de Esdras, Dios de la iglesia primitiva, Dios nuestro, ayúdanos a volvernos a ti de todo nuestro corazón. Ayúdanos a humillar delante de ti nuestro corazón, que nuestro corazón se conmueva por el poder de tu palabra, que nuestros corazones se humillen por el poder de tu palabra y delante de tu palabra, que también podamos rasgar nuestra alma por el poder de tu palabra que nos confronta, que nos santifica. Y ayúdanos a llorar, Señor. Tal vez será de conmoción o tal vez será de bendición o de liberación, pero vamos a llorar porque tu palabra es poderosa, poderosa para santificarnos, renovarnos y prosperarnos. Oro para que bendigas a cada uno de los oyentes de manera integral, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde siempre. Hasta la próxima.